Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Viviana Jara Tolosa. Soy estudiante de Pedagogía en Ciencias Naturales y Química y dentro de la asignatura de Química Ambiental voy a exponer ahora acerca de la remoción de toxinas de cianobacterias y cianotoxinas de agua potable. Los contenidos abordados los vamos a poder observar en estas dos diapositivas, comenzando con el nivel microscópico. Luego vamos a conocer a las cianobacterias, vamos a dar unos ejemplos, vamos a hablar sobre las consideraciones del tratamiento. Y ya en el tratamiento hablamos de la remoción por oxidación avanzada, la remoción por filtración biológica activa y la desinfección UV. Para comenzar, debemos saber que las cianobacterias son vistas desde el mundo microscópico y vamos a necesitar de una muestra de agua, la cual llevamos al microscopio y desde ahí vamos a poder observar estas cianobacterias que van a ser parte del agua. En este caso, vamos a estudiarlas ya que algunas de ellas producen cianotoxinas que posteriormente van a repercutir de manera negativa en la flora y fauna de las aguas en donde se encuentran, además de ser parte de una normativa para el agua potable. Esto hace que sea de mucha importancia poder estudiarlas porque el agua potable es aquella agua que todos consumimos en nuestro día a día y por ende pasa por nuestro organismo, además de ser utilizada para cuidar plantas, por ejemplo. En primer lugar, entonces, vamos a comenzar señalando qué son las cianobacterias. Y estas son organismos microscópicos, como lo vimos anteriormente, que realizan fotosíntesis y contribuyen en la generación de oxígeno, nutrientes, carbono y también de nitrógeno atmosférico al agua. Además, ayudan a sustentar las redes alimenticias de los ecosistemas acuáticos y son llamadas algas verdes. Crecen rápidamente, duplicándose desde horas hasta 3 días, por ejemplo, y las podemos encontrar en agua dulce y también en agua marina. Ahora bien, no todas las cianobacterias son capaces de producir toxinas, por eso tenemos en la diapositiva que algunas producen. Solo algunas producen cianotoxinas. ¿Y qué son las cianotoxinas? Son metabolitos secundarios tóxicos producidos por unas 40 especies de cianobacterias. La forma de saber si cierta cianobacteria produce cianotoxinas se estudia mediante la combinación de microscopía, sondas moleculares y análisis cuantitativos de cianotoxinas para poder investigar las variables ambientales y fisiológicas de la producción de cianotoxinas. Aquí tenemos 4 ejemplos de cianotoxinas. Tenemos en primer lugar la microcistina, la saxitoxinas, la anatoxina y por último la cilindrospermopsina. Cada una de ellas posee diferentes estructuras y por ende diferentes características o propiedades que se le van asignando según aquella estructura. Para la primera, por ejemplo, tenemos que es muy soluble en agua y consta de más de 80 variantes reportadas y según la OMS se ha establecido una pauta provisional de agua potable de 1 microgramo por litro. Según esta estructura, esta cianotoxina puede ser tratada por oxidación. Para la segunda cianotoxina, tenemos que dentro de su ecosistema acuático actúan como venenos paralizantes de mariscos y en Australia tienen una pauta de agua potable de 3 microgramos por litro. Según la estructura que ella posee, solo 2 grupos funcionales de esta pueden ser susceptibles a la oxidación. Para nuestra tercera cianotoxina, tenemos que es muy soluble en la mayoría de las aguas naturales y su oxidación puede depender del pH en el cual nos podamos encontrar. Según la OMS se recomienda que una concentración referencial de esta es de 1 microgramo por litro. Y además de su estructura podemos comentar que el grupo de amina y cetona pueden ser susceptibles a la oxidación, pero depende del pH. Para la última cianotoxina, tenemos que según la OMS se recomienda un valor de referencia tentativo de 1 microgramo por litro y además que es soluble en agua. Según la estructura que se observa, de sus grupos solo el uracilo puede ser tratable por la oxidación. Aquí aprovecho de comentar que uso como referencia a la OMS y en uno de los casos a Australia porque en nuestra normativa chilena no aparecen estas cianotoxinas para poder usarlas como referencia. Ahora vamos a revisar 4 consideraciones para poder tratar esta agua potable según la cianotoxina que posea. En primer lugar tenemos la naturaleza de las cianotoxinas. En este caso son 2, la intracelular y la extracelular.
La intracelular es cuando se da un tratamiento eficaz considerando la eliminación de las células de la cianobacteria de manera intacta, ya que la toxina está adentro. Y por el contrario, la extracelular sigue en estrategias de eliminación de la toxina, ya que se encuentra afuera, por ende no necesita la eliminación intacta de la cianobacteria. En el segundo caso tenemos los patrones de crecimiento, y es porque estas toxinas que poseen las cianobacterias aumentan la demanda química dentro del ecosistema acuático y por esta razón forman subproductos y el crecimiento microbiano se da de manera exponencial dentro de este medio. Por esta razón es que este segundo punto se debe considerar para posteriormente saber cómo tratar esta agua. El tercer punto de floración de cianobacterias es importante porque en este punto o en este periodo hablamos de que se requiere optimizar el tratamiento para que se logren eliminar las partículas más importantes. Y ese periodo va a estar dado también por las propiedades que posean según la estructura de cada cianotoxina. Porque como vimos anteriormente, cada cianotoxina posee una estructura con grupos funcionales particulares. Además es importante saber que el colapso de la floración ocurre cuando las condiciones ambientales se vuelven desfavorables para las cianobacterias que poseen estas cianotoxinas. Ejemplos de esto son la falta de nutrientes, las temperaturas extremas, la depredación, algún ataque viral, cambio en el flujo o cuando nosotros los humanos agregamos algún tipo de químico al agua. Finalmente tenemos los procesos de tratamiento efectivos. Y estos son considerando las propiedades físicas y químicas de las cianotoxinas como la hidrofobicidad, por ejemplo, la hidrofilicidad, el tamaño molecular y los grupos funcionales que competen a cada una de ellas. Ahora vamos a comenzar a mencionar los procesos o procedimientos de remoción que se dan para eliminar estas cianotoxinas del agua potable. Tenemos la remoción por oxidación, la cual tiene como objetivo poder reducir el sabor y olor, desalentar el crecimiento biológico, reducir los subproductos y eliminar el manganeso. Considerando esta remoción, la de oxidación, tenemos que la adición de un oxidante plantea puntos con respecto a la eliminación de las cianotoxinas y dentro de ellas tenemos que se debe evitar la lisis, ya que si ocurre la lisis celular se va a producir la salida del material celular y eso se quiere evitar completamente. Por otro lado está el no desprender mal olor y sabor y la formación de subproductos. Aquí tenemos dos ejemplos de oxidantes. Tenemos al permanganato de potasio, que dice ser un oxidante eficaz que ayuda a coagular las células y consigue otros objetivos de tratamiento que ya fueron mencionados, mientras que el ozono reacciona con la membrana celular de la cianobacteria y provoca la lisis y por ende la liberación de las cianotoxinas. Dentro de oxidantes primarios vamos a poder encontrar al cloro, ozono, cloramina, dióxido de cloro, radical hidroxilo y permanganato de potasio. Y en esta tabla podemos encontrar un resumen de aquello, como de la eficacia en el tratamiento para cada una de estas cianotoxinas. Por otro lado tenemos la remoción por oxidación avanzada, la cual se define como un proceso que opera a presión y temperatura cercana a la de las condiciones ambientales y son capaces de producir cambios profundos en la estructura química de estos agentes contaminantes que para nuestro caso son las cianotoxinas. Es de forma selectiva pero muy activa, ya que involucra la generación de especies muy oxidantes. En este proceso se genera y utiliza el radical hidroxilo porque es un oxidante relativamente no selectivo y el radical hidroxilo puede derivarse por medios fotoquímicos. Por otro lado tenemos la remoción por filtración biológica activa, la cual habla de una filtración biológicamente activa en donde la aclimatación antes de la degradación depende del acondicionamiento y la inducción de una población microbiana capaz de metabolizar. Esta filtración biológica activa consiste en la eliminación de la acumulación de agua en los compuestos nitrogenados dentro del ecosistema acuático. Otras variables ambientales incluyen la temperatura, el pH y la depredación. Por eso es que se menciona que depende del lugar, porque estas variables van a ir cambiando dependiendo de dónde se esté tomando la muestra de agua o dónde se esté estudiando. Existe también la remoción por filtración de membrana, y dentro de ella tenemos a la ósmosis inversa, la nanofiltración y la ultrafiltración.
Aquellas consisten en separar los contaminantes por tamaño y carga según las características físico-químicas que éstas posean de la membrana. Como dato, señalo que según un estudio de filtración, de nanofiltración y de ósmosis inversa, informaron que desde un 82 hasta la eliminación completa de un tipo de cianotoxina es posible por medio de esta remoción. Finalmente tenemos la desinfección UV, que consiste en la absorción de la energía UV, y esta puede romper los enlaces moleculares sin adición de productos químicos y se utiliza para inactivar muchos patógenos en el agua potable. En resumen, la radiación UV lo que hace es inactivar el ADN de esta cianotoxina y por ende cuando está inactivado no va a poder realizar las actividades que lo haría en un estado normal. Ya llegando al final de nuestra exposición, les puedo comentar 5 conclusiones claves que he logrado determinar a lo largo de este estudio. La primera es que las cianotoxinas son una amenaza creciente para todos los suministros de agua potable del mundo, porque yo solo hablé de 4 tipos de cianotoxinas de manera general, pero existen muchas más. Y si la OMS la está rigiendo, y también mencioné un país en particular que considera normativas dentro del agua potable de cianotoxinas, es porque es de mucha relevancia para dentro del consumo del agua potable que tenemos las personas. Dentro del segundo punto menciono que es muy importante proteger la fuente de agua que se está utilizando, realizando estudios constantes. Y sí, porque dentro de consecuencias que tenía una de las cianobacterias que mencioné era que tenía efectos paralizantes dentro de los mariscos, por ejemplo, de algún ecosistema acuático. Y ahí se estaría produciendo un daño a nuestro propio ecosistema. Mientras que si estamos realizando constantemente estudios a nuestro ecosistema acuático y también al agua que vamos a comenzar a consumir, quizás podríamos evitar algún tipo de enfermedades y también aprovechamos de cuidar a nuestra flora y fauna. En el tercer punto, menciono que considerando las variables que se dan para el tratamiento de estas cianotoxinas, en donde está el clima, la temperatura, el pH y otros más, es relevante que como sociedad podamos enfrentar el cambio climático que se está dando, porque si estamos aportando de manera negativa en esto, estamos contribuyendo a que estas cianotoxinas no puedan ser tratadas y por ende sigan dando como consecuencias cosas que no queremos dentro de nuestro ecosistema o dentro de nosotros mismos, porque estamos hablando del agua potable. Dentro del cuarto punto, considero importante que se establezcan más estudios con respecto a las cianotoxinas y así se publiquen más normativas también. Porque mencioné, por ejemplo, que buscando la normativa de agua potable en Chile no existen normativas con respecto a cianobacterias existentes en muestras de agua. Entonces, eso lo llevo a nivel global. Si es que en algún otro lugar tampoco existen estas normativas, sería bueno que se pudieran establecer porque las cianotoxinas son relevantes para nuestro consumo de agua potable. Bueno, considerando también el punto anterior, en este último punto menciono que deberían existir organismos que puedan estar recurrentemente revisando las aguas que se están entregando a nuestros hogares y ver si se están cumpliendo o no las normas, y si no se están cumpliendo poder entregar algún tipo de multa a esa organización o a esa empresa que está entregando el servicio de agua potable. Bueno, profesor, esta fue mi exposición acerca de la remoción de toxinas de cianobacterias y cianotoxinas de agua potable. Me despido.